Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 Milan Rhapsody Parte 1 En cierta noche en abril, Godot se enteró del equipo de 7 atacantes sobre el conflicto en Italia. Además, al haber fallado su misión de asalto, los atacantes al parecer estaban destinados a huir hacia el sureste de Asia o América del Sur, era de suponer que se esconderían hasta que las cosas se enfriaran más. Me siento casi como un criminal. Bueno, solo circunstancias similares. El daño de todo el cuerpo, el poder del dios lo sanó mientras que hablaba. Ya fueran hematomas o hemorragias internas, todas se recuperaron sin dejar rastro. El dolor desapareció. Por otra parte, los 7 hombres que fueron atrapados en la destrucción del jabalí fueron los que se quedaron con lesiones en su lugar. Después de hacer una oferta a los hombres, Godot sacó una nota. Era una nota que grababa como hacer una llamada telefónica internacional. Godot miró a la sección sobre llamadas desde Japón a Italia cómo operaba su teléfono celular. A pesar de que los cargos de llamadas eran caros, Godot no tenía otra opción. No importa qué, debía contactarse con Erika, pensando eso, llevó el teléfono a su oreja y esperó. El tono de timbre resonó en su oído. Nadie estaba recogiéndolo. Así como Godot estaba a punto de darse por vencido. Llamando en un momento así significa que has tomado conciencia de la situación. Naturalmente, la voz que Godot oyó fue de Erika. Permíteme aclarar de antemano. Godot, que tú seas un pacifista es uno de tus puntos buenos a pesar de que es una mentira. ¿Qué sucede? Para que el personal de las sucursales más bajas de la organización sean desplegados y fracasen la misión, independientemente de su número, como por la mala gestión clara reflejada en la mala reputación de la organización normalmente debería ser imposible. Sin embargo, dado que estás llamando ahora, es natural suponer que los amenazaste con una demostración de fuerza absoluta. Dejando eso a un lado por ahora, vamos a ir por lo sano. Escuché de los chicos que mencionaron una orden muy extraña. Erika podía deducir una increíble cantidad de una sola llamada. El ingenio e inteligencia de Erika eran impecables. Godot cambió de tema con un poco de fuerza. Es Salvatore Doni-sama, el sexto campeone. Nacido en Italia. Él es el líder de la Alianza Gobernante sobre las asociaciones mágicas del sur de Europa. Líder de la Alianza. Algo así como un gran jefe. La descripción carece de elegancia, pero estás en lo correcto. Sin embargo, Sir Salvatore gobierna, pero no administra. En lugar de gobernar a través de métodos problemáticos de dominación, mantiene a los magos del sur de Europa en línea a través del miedo y la servidumbre. ¿El que yo conocí en el aeropuerto de Palermo? ¿Por qué me dices esto? Godot planteó la pregunta más grande que ocupaba su mente y Erika respondió con tristeza, en aquel tiempo, el que te preguntara, vamos a tener un duelo. No era una broma. Estaba completamente en serio. Pero Godot se negó, por lo que esa es la causa. Godot estaba sin habla por esta respuesta inesperada y solo pudo decir, Probablemente porque él está interesado en el campeón llamado Kusanagi Godot y quería tener una pelea seria. Pero tú lo rechazaste con frialdad. Espera un minuto, Erika. Estas cosas que dices son un poco extrañas. No hay nada extraño en mí. Raras son las cosas que pasan por la mente de Sir Salvatore. De verdad ha dicho una cosa horrible sin ninguna duda. Godot recordó el conflicto con Bianchi. En ese momento, Erika había acordado sutilmente que cierto Salvatore era un idiota. En otras palabras, ese tipo es un loco sin sentido común. En pocas palabras, sin el uso de la retórica, sí, eso es exactamente lo mismo. Cualquier persona con el menor valor y sentido de la justicia que haya pasado algún tiempo con él, expresaría sus impresiones con las palabras tonto o idiota, sin dudarlo. ¿Por qué ese tipo de persona será tratada como jefe? No se puede evitar. Porque es un campeone. Sin lugar a dudas, es el guerrero y asesino de dioses. Por otra parte, la estupidez y la magnanimidad no son mutuamente excluyentes. El grave tono de voz de Erika hizo a Godot tener silencio. De hecho, él es un extranjero tonto a la lógica común. Sin embargo, también es un héroe poco común. Incluso si todos los magos del mundo lo desafían con todas sus fuerzas, no hay ninguna posibilidad de ganar en su contra. El conocido como Salvatore Doni, es precisamente, un monstruo de ese nivel. Después de entregar este comentario excepcional, Erika continuó adicionalmente. Hey Godot, si tienes la intención de profundizar en este incidente, o más bien, involucrarte con nosotros, lo mejor es que renuncies a la idea. Tú debes seguir viviendo en paz en Tokio. Godot frunció el ceño para encontrar su deseo oculto de repente expuesto. Visitas como esta van a pasar quién sabe cuántas veces, por lo que debes esquivarlos adecuadamente. Dado tu poder,
incluso si te encuentras con problemas, no debería haber ninguna dificultad, no. Hey hey. Al darse cuenta de las intenciones de la facción de Erika, Godot estaba un poco sorprendido. Escucha bien, este es un momento crítico en tu vida. Todo lo que pasó en Italia es solo un sueño. Por favor, límpialo de tu memoria y continúa viviendo una vida pacífica. En ese tiempo con Melart, no dijiste que debía aguantar y luchar. No había otra opción en ese entonces. Pero esta vez, te las arreglaste para escapar de Sir Salvatore. Así que aquí está mi mayor consejo, no pongas un pie en Italia, o mejor dicho, Europa, nunca más. La seriedad de Erika se podía sentir desde su solemne dicción. Sir Salvatore simplemente no puede esperar empezar una pelea en caso de que vengas. Además, desde la Cruz de Cobre Negra, también hemos recibido órdenes estrictas de frenarte con todo nuestro poder. Tú entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Erika será mi enemiga también. No hay otra opción. Incluso si también eres un campeón y te colocas en igualdad de condiciones con Sir Salvatore. Somos una asociación italiana. No tenemos más remedio que darle prioridad a los pedidos y órdenes especialmente estrictos de nuestro líder de la alianza. Erika habló con indiferencia, con una voz carente de emoción. Por lo tanto, supongo que nuestra relación termina aquí. De hecho, que yo te esté diciendo todo esto también sería considerado inapropiado. Pero no importa, sería demasiado cruel irme sin decir adiós. ¿Termina aquí? Espera un minuto, Erika. Adiós, Kusanagi Godot. A pesar de que nuestros días juntos fueron cortos, esos recuerdos estarán vívidamente tallados en las profundidades de mi mente para siempre. La conexión se cortó. Incluso si él llamara nuevamente, probablemente no sería recibido. Godot suspiró. ¿Qué debería hacer? ¿Vivir como un ermitaño, tal como Erika sugirió? Fue de hecho una sabia elección. Seguro, tranquilo y práctico. Pero, ¿qué diablos? En este tipo de situación, ¿cómo puedo dejarte sola? Lo que Godot deseaba más que nada, era pedirle a Erika que era exactamente lo que debía hacer. Un gran plan se había formado en su mente, pero necesitaba dictámenes de otras personas para realizar los ajustes. La razón por la que decidió eso, se debía a que el único amigo que había hecho en Italia, fue solo Erika. En el momento en que su plan se puso en marcha, ya era la última semana de abril. La semana dorada, Golden Week, de Japón acababa de empezar. Como un estudiante de secundaria, Kusanagi Godot también obtuvo su día de fiesta extendido largamente buscado. En cuanto a él, planeó usar todo el tiempo en las tierras lejanas miles de millas al oeste de Tokio. Después de haber esperado tanto tiempo para que este tiempo llegara, tuvo que pasar otras 12 horas en un vuelo. La diferencia de tiempo era de 8 horas. Por el momento Godot llegó al aeropuerto de Malpensa de Milán, era tarde. Obligando a su cuerpo, a pesar de los mareos y la fatiga causada por el movimiento del avión, Godot subió al tren. A pesar de que esta ciudad solo tenía 3 líneas de ferrocarril, abrumadoramente menos que las de Tokio, las rutas se combinaban de una manera bastante complicada. Sin embargo, Godot ya no sufría de ninguna barrera de idioma. Preguntarle direcciones a los transeúntes o personal mientras que tomaba el tren, Godot pasó un poco más de una hora para llegar a su destino, la estación de tren Milano Centrale. Godot solo usó el metro, pero esto también era un centro donde las rutas nacionales y los trenes internacionales convergían. Parecía que había un total de 24 plataformas. Como corresponde a un lugar aún más urbanizado que Cerdeña o Sicilia. Godot exclamó en su corazón. Después de haber vivido en Tokio, Godot no estaba sorprendido por las grandes ciudades metropolitanas. Sin embargo, este era un lugar donde el paisaje urbano moderno convivía sin problemas con calles góticas o romanas como antiguas capitales de Europa. Además, este distrito ofrecía tranvías nostálgicos por encima del suelo. A lo largo de la calle gris, un tranvía de color naranja llegó lentamente. Godot buscó su edificio blanco en medio de un paisaje que no se podía encontrar en Japón. Él también tenía la opción de tomar un taxi, pero como muchas incógnitas se colocaban por delante en este viaje, el ser económico era importante. Como nota al margen, Godot también tenía la intención de que este viaje se autofinanciara. Después de que Godot se contactara con el viejo Zamparini en busca de consejo, el anciano había preparado el billete de avión, de primera clase además. Recibiendo este presente en estado de pánico, Godot trató frenéticamente de rechazar en el teléfono. No te preocupes por eso. Ya debería ser obvio, el dinero no es nada. Por lo tanto, la negativa de Godot fue audazmente negada, al estilo Yakuza. Al aceptar el billete con inmensa gratitud, Godot rogó desesperadamente y consiguió rebajar el asiento de clase económica. El anciano también le informó de cómo la información ahora sobre Kusanagi Godot se había extendido en Italia. Los magos de Sicilia y Cerdeña solo han publicitado sus actos de conformidad con las órdenes de su Alteza. Por lo tanto, en la península italiana, los rumores sobre Kusanagi Godot solo están circulando de manera infundada. La única excepción es la Cruz de Cobre Negra de Erika Blandelli. El anciano procedió a rechazar las ofertas de compensación de Godot al afirmar, si pasa algo, yo también deseo extender una mano de ayuda.
Por otra parte, el que le dijo a Godoy sobre el edificio que estaba actualmente buscando, era la otra persona de la que buscaba consejo. La videoconferencia con Lucrecia Sola, cuya casa siempre estaba equipada con un ordenador y red de acceso, Godoy pasó una reunión estratégica con ella. Si deseas ponerte en contacto con la asociación de la señorita Erika, la Cruz de Cobre Negra, visitar el edificio de su sede es la forma más directa. Una asociación secreta tiene sede. ¿Sabes que es una asociación con una larga historia y conexiones a los linajes de los caballeros templarios? La orden no solo era un grupo militar, sino también la primera organización del mundo en el sector financiero, el precursor de la banca. Con el fin de robarle su inmensa riqueza, el rey Felipe IV de Francia incluso fue tan lejos como para disolver la orden. Ya veo. Como uno de sus descendientes, la Cruz de Cobre Negra también desempeña el papel de un grupo financiero con el mundo exterior. De hecho, es una empresa próspera que administra varios negocios diferentes. Por otra parte, su representante, el señor Paolo Blandelli, es decir, el tío en la custodia de la señorita Erika, es el comandante en jefe de la Cruz de Cobre Negra, así como un caballero legendario. Así Godoy fue informado por la belleza que poseía aires perezosos y un cuerpo sensual. Manteniendo firmemente las palabras de Lucrecia en mente, Godoy miró el mapa mientras que vagaba a través del distrito de negocios alrededor de la estación central. Por último, se encontró con el edificio que estaba buscando. Un gran edificio de 15 pisos. Las personas que frecuentaban los locales eran en su mayoría hombres y mujeres en trajes. Un estudiante de secundaria, y sobre todo un japonés que era claramente de un origen étnico diferente, tendría que ser muy valiente para entrar en ese edificio. Sin embargo, Godoy entró sin dudarlo. Caminando a través de la entrada impecablemente limpia del edificio, se encontró con la recepción frente a él. Godoy sonrió y le habló a la mujer de mediana edad sentada allí. Puede transmitirle esto a Paolo Blandelli con la mayor urgencia. Kusanagi Godoy ha llegado a Milán, voy a divertirme un poco en este barrio, por lo que hagas todo lo que tus obligaciones dicten. Si quieres llevarme a Salvatore Doni, ¿por qué no lo intentas? Como si tu vida dependiera de ello. Por favor, informale con este tipo de sentimiento. Por consejo de Lucrecia, Godoy compuso este discurso de instigación. Al expresar sus demandas, Godoy se marchó sin esperar a que la mujer respondiera. En el camino, incluso le dio a la cámara de seguridad una mirada intensa antes de salir del edificio. Después de eso, tomó un paseo casual. Puesto que él ya estaba aquí, bien podría obtener una vista del paisaje. Godoy pensó mientras que caminaba. Parte 2. Godoy bajó de la estación de Metro Duomo, a 4 estaciones de Milano Centrale. Duomo, una catedral católica, en otras palabras. Este era un dominio sagrado para que la gente orara por los deseos y cantara alabanzas al Señor. En definitiva, se trataba de un edificio religioso elegante y majestuoso. En cuanto a la decoración de los interiores, este Duomo di Milano realmente se destacaba entre otras catedrales. Bueno, ignorando lo básico y saltando directamente en aplicaciones prácticas, esto no significa mucho de todos modos. Con eso, Godoy comenzó a viajar con un destino turístico estándar de Milán, la Gran Catedral. Este era el edificio gótico más grande del mundo, con casi 150 chapiteles, el más alto de más de 100 metros de altura. También había más de 200 esculturas pintadas. Teniendo en cuenta su largo periodo de construcción de 5 siglos, las catedrales en magnificencia coincidían perfectamente. Godoy había visto anteriormente catedrales en las islas de Cerdeña y Sicilia. Pero en comparación, esto era sin duda en una propia clase. Después de hacer turismo por un tiempo, Godoy se dio cuenta de que aún tenía que almorzar. Estaba paseando por la calle principal y se preguntaba qué comer cuando el aroma del queso se coló en su nariz. Siguiendo el olor, se encontró con una tienda de delicatessen como con un grupo de personas de pie enfrente comiendo algo como pan. Alineándose obedientemente, tardó bastante tiempo antes de que Godoy pudiera entrar en la tienda. Todo el mundo estaba allí para comprar la pizza popular, lo que explicaba la gran multitud de pie alrededor de la comida. El pan duro semicircular estaba lleno de un montón de queso y salsa de tomate. Dándose un capricho a sí mismo en este ambiente inusual, Godoy terminó su comida chatarra caliente y sabrosa. Hubo una especie de sensación de picor y un poco desagradable en su cuello. Alguien estaba probablemente observándolo. ¿Iban a comenzar un asalto en las calles abiertas? Godoy encuestó a sus alrededores. El lugar estaba lleno y bullicioso. La autoridad de Godoy no ofrecía habilidades que no perturbarían su entorno. Tal vez, un espacio más abierto, un lugar más fácil para actuar desenfrenadamente sería mejor. Godoy siguió caminando una vez más. Por suerte ya tenía un destino en mente. Como sucedió, el siguiente lugar sería el lugar ideal para sus propósitos. Castello Sforzesco. Era el castillo de la familia Sforza gobernante de Milán en el siglo XV. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci había participado en su diseño interior. La muy amplia plaza frente a este castillo era adyacente a la parte superior del Parque de Milán, Parco Sempione. Pasando por el castillo, Godoy tenía la intención de entrar en el parque.
De pie ante el castillo, esperó a que el semáforo cambiara. Al igual que otras grandes ciudades, el volumen de tráfico de Milán era masivo como lo demostraban los vehículos zumbando ante los ojos de Godot. En este momento, una gran RV de repente aceleró y se precipitó directamente hacia Godot. Godot quedó en estado de shock en el vehículo pesado a exceso de velocidad. Entonces se dio cuenta. La gente en el mundo europeo de la magia parecía pensar en los campeones como equivalentes a monstruos. Además, los campeones eran prácticamente inmunes a la magia donde se especializaban. Usar la fuerza con un rival así, era natural y equivalente a los esfuerzos de las hormigas. De todos modos, debo protegerme primero. Evadir, no, atacar. Godot hizo al instante su decisión. En algún momento antes, el toro había sido desbloqueado. Aunque peleadores de peso pesado eran inelegibles, los tigres o cazas rodantes devoradores de hombres estaban perfectamente bien como objetivos, esta condición de uso era realmente demasiado estricta. En cualquier caso, el cuerpo de Godot al instante se desbordó con una fuerza monstruosa. A continuación, empujó los brazos hacia adelante, metiendo las manos en el capó del RV, deteniendo por completo el vehículo y usando toda su fuerza. ¡Ya! Con ambas manos, Godot movió el RV de 2 toneladas muy por encima de su cabeza. Movido en el aire, los 4 neumáticos giraron ruidosamente, infructuosamente gastando energía. En el asiento del conductor había un hombre de mediana edad, con el rostro dado convulsiones del miedo. Godot colocó el RV boca abajo en la acera. Desde el techo del coche que estaba descansando en el suelo, las 4 ruedas seguían girando en el aire. Al revés, el conductor en el vehículo hizo una señal de cruz mientras que mentalmente se preparó para algo. La gente cercana estaba básicamente atónita. Debían estar teniendo dificultades para aceptar esta escena como la realidad debido a su ridículo carácter. Ya fuera joven o viejo, negro o blanco u oriental, todo el mundo en la escena inmediata se quedó atónito. Excepto un hombre cercano murmurando "wow". Sin embargo, también existía la gente que no parecía particularmente sorprendida. En la intersección de la plaza antes del Castello Sforzesco, en el borde de la carretera y varios otros lugares, había de hecho varios hombres que lo fulminaban bruscamente con fuerza bruta a Godot. En ese caso, con un sonido metálico, Godot abrió la puerta del RV en el lado del conductor. Disculpe. ¿Pertenece usted a esa asociación de cobre lo que sea? Él dirigió su pregunta al conductor que seguía sentado al revés. Puesto que él estaba hablando con un anciano, Godot utilizó naturalmente un lenguaje cortés. De todos modos, voy a ir al castillo y estaré esperándolos allí. Informéle eso a sus compañeros. Desde que sus números eran muchos, podría ser difícil de manejar si entraba en el parque como estaba previsto en un principio. En cuanto a los grandes grupos que dominan, un amplio espacio abierto tomaría menos esfuerzo. Además, puedo confiar en ustedes para ayudar a guiar a la gente común en la ciudad a un lugar seguro. Zamparini de Palermo y su facción habían sido capaces de hacerlo. Los compañeros de Erika debían ser capaces de lo mismo debido a su inmenso poder financiero. Bueno, las cosas que se le ocurrieron a Godot eran probablemente diferentes en Milán en este tiempo, sobre todo porque se le preguntó de repente sin tiempo suficiente para la preparación, pero hizo caso omiso de estas nociones. Escuchando esta solicitud, el conductor del RV de mediana edad asintió repetidamente. En lugar de un guerrero valiente desafiando al rey demonio Campione, se parecía más bien a un hombre del mundo precipitadamente enviado a la batalla por las órdenes. Muy lamentable, por decirlo menos. En cualquier caso, Godot dejó el RV y corrió al Castello Sforzesco un par de docenas de metros de distancia. Erika estaba sentada en una habitación, mirando los acontecimientos desarrollándose utilizando la magia de lejos. Esta era una escena popular en los cuentos de hadas, una bola de cristal que mostraba los acontecimientos lejanos a una bruja. Actualmente, las imágenes se mostraban a Erika exactamente de la misma manera, excepto que ese objeto mostrándolos era un gran televisor LCD delgado. El gusto de Erika por lo nostálgicos, prefería la vieja bola de cristal de moda. Sin embargo, sus compañeros grandes caballeros no lo aprobaron y esperaban que ella diera vuelta a las herramientas más convenientes. La ubicación actual era el 10º piso de la sede de Cruz de Cobre Negra, un salón reservado para los niveles más altos. Solo los que habían alcanzado el rango de gran caballero se les permitía utilizar esta sala. Equipada con una mesa de billar, dardos, ajedrez y otros equipos de entretenimiento, incluso había un bar privado. ¡Ya! En la pantalla, Erika podía ver a un joven familiar en una pantalla activo de vigor. Levantó un vehículo grande, abrió su puerta, declaró pelea en el Castello Sforzesco y se fue. Muy probablemente, él no quería causar problemas para la gente de los alrededores. En ese caso, no había claramente una opción que no requería luchar. Erika se sorprendió en secreto que el joven pasara por alto este hecho. Así como estábamos en los extremos de nuestro ingenio tratando con los excesos irracionales de Sir Salvatore, ¿otro campeón llega? La realidad es una completa pesadilla. El único lamento fue uno de los grandes caballeros, Clarence.
Teniendo la cabeza rapada y una cara presentable, él era un hombre negro llamativo de Holanda, 31 años de edad. Equipado con la capacidad, la experiencia y el conocimiento profundo, en realidad era un caballero principal de la Cruz de Cobre Negra. Pero debido a que su nacionalidad no era italiana, no podía heredar el título de liderazgo Diavolo Rosso. No se puede evitar. El oponente es un asesino de dioses, un rey demonio campeone después de todo. El reclamante en un tono indignado de voz era Gennaro Gantz. A pesar de ser un hombre sin refinar, en sus primeros 20 años, fue un gran caballero con logros sustanciales en la magia y espada. Provenientes del sur de Italia, era el competidor de Erika para el título de Diavolo Rosso. A pesar de su corta edad, la barba que cubría su rostro le permitía pasar de manera convincente por más de 30 años de edad. Sin el tipo de personalidad que insiste en tomar las lesiones a su espalda, probablemente no habría sido capaz de oponerse a un dios. Por decreto del señor Salvatore, ustedes deben llevar a Kusanagi Godou a mi lugar por cualquier medio necesario. Punto. Clarence gimió con una expresión sombría. Para que nosotros ejecutáramos ingenuamente este comando y batalláramos contra el séptimo campeón sería realmente absurdo. Si bien se pretende llevar a cabo esta misión, la estimación para considerar a aquel hombre también es. En la actualidad, el señor Salvatore se niega a dejar Milán. Supervisando críticamente las cosas en este momento, no va a salirse con la suya llamándolo. Debido a que estás en la presencia del rey. Por cierto, Clarence. De una manera impropia de un gran caballero, Gantz habló. A pesar de que Erika no mantuvo este aspecto de Gantz en alta estima, sentía lo mismo por ella. Gantz también, a menudo se quejaba sobre la fachada de elegancia deliberada de Erika. ¿Cómo van las cosas en la parte delantera de búsqueda? Chaperona de Sir Salvatore. O, mejor dicho, su mayordomo Andrea Rivera sigue desaparecido. Incómodamente, Clarence corrigió con indiferencia. Su último avistamiento fue hace 2 semanas. Nuestra Cruz de Cobre Negra recibió el decreto exactamente un día antes de eso. Entonces la verdad no es evidente. Gantz rugió con una voz ronca. Si ese hombre en serio desapareció, el señor Salvatore seguramente debe haber pensado que podía extender sus alas. Ah, sí. El informe sobre Rivera dijo, el contacto se perdió en su camino a las ruinas etruscas en Bolonia en las órdenes de Sir Salvatore. Muy probablemente, el incidente comenzó allí. Tal vez un grupo secuestró y encarceló a Rivera en instigación de Sir Salvatore o algo como eso. Al escuchar los 2 suspiros, Erika abrió lentamente su boca. Si ese es el caso, entonces sus intereses están alineados con Sir Salvatore. Tal vez en unos pocos días, el señor Andrea se encuentre sano y salvo. Esta era su primera vez hablando en la mesa. Es de suponer que ella había guardado silencio porque estaba bajo arresto domiciliario. Al enterarse de eso, Clarence frunció el ceño. Dada la situación actual, no es la batalla entre los eminentes reyes del mal. A pesar de que Sir Salvatore no reflexiona lo suficiente, es sorprendentemente meticuloso a veces. En la actualidad, está perdiendo el tiempo en Milán por el bien de un cambio trascendental. La base de Salvatore Doni era la región de la Toscana, en Italia central. Él no mantenía un ejército personal, con solo un puñado de asistentes y una espada solitaria a su lado, pasando sus días despreocupados en ocio. Cada vez que necesitaba subordinados al mando, lo único que necesitaba era simplemente hacer una solicitud a una asociación. En este caso, ese papel era interpretado por la Cruz de Cobre Negra. Citando, la hija de su familia Blandelli se desempeñó como asistente de Kusanagi Godou, como su razón, era imposible de rechazar. Como nota al margen, Erika no había informado a sus camaradas con respecto a los amantes o nada por el estilo. Debido a las órdenes de Godou, esos detalles no han sido revelados por los magos de Cerdeña y Sicilia. Por lo tanto, Erika también se mantuvo en silencio sobre el tema, la relación de los amantes. Pero mi señora, usted ya ha mencionado sobre el séptimo rey demonio cuyo temperamento requiere razones antes de luchar. Clarence se dirigió a la joven amante de la familia Blandelli como mi señora. Para Erika, este holandés calvo era su profesor en la táctica, estrategia y política. Eso es correcto. A pesar de que es una persona que no le gusta atacar primero, luchar en represalia está bien para él. ¿Cree que va a atacar? Gantz preguntó mientras que señalaba al joven rey demonio que se mostraba en la pantalla de televisión. Eso es bastante retorcido de él. Así que básicamente se estaba suprimiendo a sí mismo en ese momento. Tan pronto como se encuentre con cualquier pretexto menor para justificar la batalla, su actitud de lucha se intensificará inmediatamente. Si ese es el caso, todo lo que puedo predecir es un resultado desastroso. El móvil de Clarence comenzó a sonar en este momento, y él tomó la convocatoria a unas pocas decenas de segundos. Malas noticias. Sir Salvatore ha desaparecido de su hotel. Yo también tengo un mal presentimiento sobre esto. Hey, ¿cómo van los esfuerzos de evacuación del Castello Sforzesco y sus alrededores? El interior del Castello Sforzesco se estaba mostrando en la pantalla LCD de gran tamaño. Una residencia de nobles en el pasado, era ahora un museo.
40 caballeros de la Cruz de Cobre Negra habían irrumpido en los locales en la búsqueda de Kusanagi Godou. Ustedes deben llevar a Kusanagi Godou a mi lugar por cualquier medio necesario. Para ejecutar este decreto, Clarence había enviado un escuadrón suicida. Además, se les ordenó en secreto, no hay necesidad de arriesgar sus vidas, solo asegúrense de que parezca que lo están tratando duro. Esto era estrictamente confidencial. Esperan allí y en el tiempo designado, se estableció contacto con todas las partes. En este momento, la asistencia de la policía está siendo utilizada para sellar los alrededores del castillo y del vecino Parco Sempione. Además, dentro del castillo. Cuando Clarence observaba la batalla caótica en el castillo, se quejó en voz baja. No hay demasiados visitantes ordinarios y la hora de cierre está cerca. Así que debería facilitar los esfuerzos de evacuación. Ya hemos enviado un equipo muy fuerte, por lo que debe ser manejado bien. Eso es lo que realmente quiero creer. Las tácticas caóticas de Godou resultaron ser una ventaja. Él hizo la mayor parte de su fuerza contra las tropas de combate tratando de capturarlo. Utilizando la monstruosa fuerza del toro para recoger una columna gótica, él la hizo girar de una manera como un ventilador eléctrico. También lanzó unas estatuas de mármol de mano que eran más altas que las personas. Al ver a sus enemigos equipados con armas de proyectiles, armas de fuego, sin esfuerzo recogió una gruesa losa de 2 metros de piedra para usar como escudo. Sin embargo, la actual batalla se llevaba a cabo entre un aficionado contra los profesionales bien entrenados y con experiencia. En principio, los profesionales debían poseer una ventaja abrumadora en este tipo de lucha. Pero en realidad, la situación era la opuesta, al igual que Erika predijo. En otras palabras, mi señora, es hora de que el campeón muestre su verdadero poder. Probablemente, él no va a comportarse de forma indefinida con seguridad. Él parece estar bajo control, pero podría mostrar su verdadero poder en cualquier momento. Él puede ser un aficionado en combate, pero en términos de tácticas es sorprendentemente talentoso. Apenas había terminado de hablar cuando las predicciones ominosas fueron probadas completamente ciertas. En la imagen de la pantalla, en el aire sobre Castello Sforzesco apareció una gigantesca bestia de tono negro. Parte 3. Corriendo en el Castillo Sforzesco, Godou arrasó salvajemente utilizando su fuerza monstruosa. Sin embargo, el perseverar hasta este punto era su límite y poco a poco se estaba acorralado. Durante este tiempo que confió en su fuerza monstruosa para aguantar a todas las personas comunes y el personal en el castillo había desaparecido de alguna manera. Por lo tanto, sin más pensamiento, lo hizo. Con el respaldo a esta situación, va a volverse peligrosa, llamó al jabalí. Volar este castillo lejos, junto con la gente molesta, era tan fácil como tirar una mesa de café. Por esta razón, el jabalí de repente se manifestó en el aire sobre el Castello Sforzesco. La bestia divina negra de 20 metros de largo aterrizó en caída libre, el vientre violentamente golpeó el techo de la torre Filarete en el centro del castillo. Este impacto sacudió el castillo entero intensamente. Aterrizando en el suelo, el jabalí resueltamente estrelló su cabeza y cuerpo contra los muros del castillo al contenido de su corazón. Naturalmente, el castillo se sacudió violentamente de nuevo. Las piedras y ladrillos utilizados para construir el Castello Sforzesco fueron destruidos y enviados a volar continuamente. En poco tiempo, todo el castillo estaba al borde del colapso. Por no hablar de esos rugidos. ¡Roar! Estos aullidos aterradores llevaron ondas sónicas. En consecuencia, incluso los lugares que el jabalí no tocó directamente fueron espectacularmente destrozados. La destrucción completa de todo el castillo era simplemente una cuestión de tiempo. Si valoras tu vida, date prisa y corre. Godou gritó a los atacantes en el castillo. Tal vez no era necesario para él hacer eso, porque ellos ya habían comenzado a huir a la vez. De hecho, ellos estaban corriendo por sus vidas en completo desorden. Oh, bueno, todas las caras de los chicos que escapaban parecían que estaban a punto de morir. Incluso si no lo estaban, definitivamente no se retiraban con cualquier sentido de compostura. Siguiendo inmediatamente, Godou también salió corriendo del castillo. Desde hace un tiempo que ya había estado transmitiendo al jabalí los pensamientos de no tienes que destruirlo tan en serio. Sorprendentemente, en realidad parecía estar teniendo efecto ligeramente. Sentía como si el jabalí que arrasaba era un poco más obediente en comparación con antes. Godou logró escapar durante este tiempo. Cuando piedras cayeron desde techos mientras que pilares y muros se derribaban, ya estaba molestando bastante. Pensé que iba a morir, de verdad. Quedándose sin el castillo, Godou jadeaba pesadamente. Detrás de él, el jabalí finalmente hizo cabriolas deliciosamente, desatando toda su potencia. El Castello Sforzesco rojo-marrón se convirtió poco a poco en una montaña de escombros. ¡Roar! Los rugidos eran ensordecedores. Con un aullido majestuoso final para declarar la victoria, el jabalí aparentemente desapareció, más satisfecho. Solo las ruinas de un antiguo castillo medieval completamente destruido permanecieron.
Así como Godot estaba a punto de agarrarse la cabeza y exclamar, ¡qué terrible!, se detuvo. Un joven rubio se acercó. Su hermoso rostro era ligeramente familiar. A pesar de una estructura delgada, tenía el cuerpo de un atleta entrenado. Vestía descuidadamente una camisa, pantalones de cargo y zapatillas de deporte, llevaba una caja cilíndrica delgada en su hombro. Este era el segundo encuentro de Godot con el rey demonio Salvatore Doni. ¿Ha sido un tiempo, eh? Estás causando un gran alboroto, ¿no es así? Kusanagi, Godot, eres exactamente el tipo de hombre que imaginaba. Tan pronto como sus miradas se encontraron, Doni comenzó a cacarear de risa, e incluso le hizo un guiño a Godot. Sorprendentemente, el Rey de Espadas recordaba el nombre completo de una persona que solo se reunió una vez y hasta lo repitió correctamente. Godot no podía saber la excepción rara que era. Sin embargo, podría suponer ciertas verdades sin serle dicho. Este hombre parecía adorar verdaderamente a Kusanagi Godot. Así que estás enojado porque evité un duelo contigo. Godot habló con brusquedad, y naturalmente, se encontró absteniéndose de utilizar un lenguaje cortés. Él estaba hablando claramente a alguien mayor que él, pero que podría estarlo causando este sentido de ser pares. Sin distinción de jerarquía, este hombre estaba en un nivel completamente equitativo. Eso es una mentira. Yo simplemente estaba fingiendo estar enojado. Pero eso es lo que hago cada vez que quiero que alguien haga lo que quiero. Doni miró a los miembros de la Cruz de Cobre Negra, de pie listos fuera del castillo. Con una sola mirada de Doni, ya se retiraban. A pesar de que era juzgado con frecuencia como un tonto o un idiota, había un lado sorprendentemente majestuoso y real para él. Solo eran un accesorio para el hombre temido por Erika y los otros. No era sencillamente tonto. Pero, de todos modos, esto es maravilloso. Mis instintos ya lo intuían de la última vez. Tú eres básicamente el tipo de hombre que te habrías mantenido huyendo a menos que te persiguiera. ¿Perseguir? ¿De qué estás hablando? Hey, ¿no te invité a un duelo? Pero se me negó rotundamente. Estaba claro que esperaba un tipo de Kmavio, ¿qué tal si vamos por un poco, o, vamos ahora, punto. No hables de los duelos como si estuvieras invitando a alguien para un juego de Go Soji, ¿de acuerdo? Ah, sí, esos son los juegos de mesa japoneses. Mis pensamientos exactamente. En mi opinión, las espadas para un duelo no son diferentes de un juego de la noche del viernes de ajedrez. Doni indistintamente les restó importancia a las críticas de Godot. Era exactamente la clase de tonto para el cual las réplicas eran inútiles. Sin embargo, es realmente muy bueno que hayas venido a Italia. Incluso si fuera directamente a Japón, probablemente me ignorarías. Espera un minuto, aunque llegué a Italia, no quiere decir que estoy aceptando tu invitación a un duelo. ¿Cómo irías tan lejos para viajar al extranjero deliberadamente? Realmente se siente como si estuvieras buscando una pelea, en busca de un ojo por ojo para corregir errores. ¿Ese es el tipo de sentimiento, o no? Inesperadamente justo en el blanco. Qué molesto tonto era. Godot no podía dejar de mirar al cielo, exasperado. Deberías haberme escuchado correctamente de vuelta en Sicilia. De todos modos, todo tipo de cosas malas valen la pena. La mirada de Doni comenzó a buscar algo extraño. Parecía estar mirando a Godot con algún sentido de camaradería como conocer a una alma gemela rara. Hey, vamos a ser más honestos aquí, ¿de acuerdo? Tú debes discutir con más violencia en contra de mí. Así que vamos a tener un duelo, será muy divertido de seguro. Dicho esto, Doni abrió el contenedor cilíndrico y sacó la espada en el interior. Espada. Godot estaba sin habla. Realmente era una espada larga enfundada. A pesar de que Erika y los otros podrían convocar fácilmente sus armas a través de magia, Doni parecía llevar su espada personalmente a propósito. No soy muy bueno para hablar, así que no puedo expresar mi amor a través de las palabras. Así que permíteme usar mi cuerpo para hacerte entender qué clase de hombre soy. Godot, te lo juro, yo seguramente haré que tu corazón arda con pasión y tendrás un duelo conmigo. ¿Qué quieres decir con que no eres muy bueno para hablar? Solo echas un montón de palabras. Tal vez soy torpe con las palabras en vez. Lo que sea, mi capacidad de argumentar realmente no es buena en absoluto. Así como yo pensaba, blandiendo una espada es la manera más fácil. Doni desenvainó la espada larga con un chasquido. La hoja medía aproximadamente 80 centímetros de largo y era de doble filo con una construcción sólida. Sin embargo, parecía ser bastante inferior en calidad, especialmente en comparación con los gustos de la espada mágica Cuore di Leone de Erika. Incluso un laico podía decir que era un pedazo grueso de los equipos producidos en masa. Sin embargo, Godot se estremeció cuando vio a Doni sosteniendo la espada. No había entrado en una postura, pero estaba simplemente colgando la espada sin fuerza en la mano derecha. La intención de atacar o defenderse no pudo ser sentida en absoluto. Uno solo podía describir su apariencia desaliñada. Aún así, era aterrador por alguna razón en absoluto. Godot sintió una gran conmoción por su espalda. Godot al instante se inclinó y abrió las piernas abiertas, como un jugador de cuadro de béisbol agudamente en la defensa de la zona comprendida entre la tercera base y el campo corto.
En lugar de la previsión fue guiado por el instinto que le decía que las cosas serían graves a menos que él entrara en su posición defensiva más familiar. Increíble. ¡Qué excelentes instintos! A pesar de que los campeones parecemos bestias a varios grados. Tú pareces ser particularmente agudo. Eso es muy similar al viejo Boban, sí. Donnie expresó tranquilamente admiración, pero Godot sabía que no era todo lo que había. Antes de llegar a Italia, había aprendido acerca de este hombre desde Lucrecia. Según ella, este espadachín, conocido como el Rey de Espadas, poseía autoridades características de la espada mágica que atraviesa todo y el cuerpo de acero. Y ahora, Godot estaba a punto de experimentar lo terrible que era, de primera mano. Finalmente llegó. Donnie hizo un tajo con su espada. Aparentemente. Pero Godot no podía verlo. El brazo y la espada de Donnie brillaban como calima y desaparecieron. Después de convertirse en campeone, Godot había sido capaz de confiar en su nivel ridículo de concentración al ver a través de todo tipo de velocidades extremas gracias al efecto de la visión dinámica. No funcionó esta vez. La espada desapareció, o más bien, pareció desaparecer. En ese mismo instante, Godot saltó hacia atrás oblicuamente. Si no hubiera hecho eso, habría muerto. Eso era lo que sentía por alguna razón en particular. Sin ningún tipo de inicio ejecutándose, al instante saltó hacia atrás lo más que pudo. Después de eso, muy probablemente menos de 0.1 segundos más tarde, la exposición de Godot se cortó por un barrido de la espada recta horizontal, eso era lo que sentía. Puesto que él no podía ver ni la espada ni la forma en que se movió, no podía estar seguro. Jajaja. Grande. Ese viejo siempre exclamaba, mantén el entrenamiento de la espada durante 30 años, o algo la primera vez que vio mi espada, y así como era de esperar, no funcionó en su contra. Eso solo es apropiado para mi pariente. Donnie se reía alegremente a pesar de que su objetivo claramente escapó. Sin embargo, Godot finalmente notó la sombra oculta en sus pupilas cuando sonreía. Esta fue la mejor prueba de que el hombre rubio hermoso aquí no era un simple tonto o cabeza hueca natural. A pesar de décadas de formación o cualquier cantidad de talento, los seres humanos débiles siguen siendo débiles. Naturalmente los seres poderosos serán fuertes, incluso si no aprenden nada en particular. Sí, solo mediante la lucha contra estos poderosos enemigos puedo realmente llamarlo entrenamiento. Hey Salvatore Donnie, dime algo. ¿Esa era magia o qué? Godot cuestionó porque su instinto le decía que era algo diferente. En otras palabras, utilizas la magia para confundir a los ojos de la gente para que el oponente no pueda ver claramente la espada. Por supuesto que no. Yo no me refiero a presumir, pero ni siquiera puedo usar la magia a un nivel muy básico. Es solo que no tengo el talento. Nunca se me pegó en la memoria. Donnie volvió a su postura descuidada con su espada y las manos hacia abajo. No nos equivoquemos al respecto, esta fue la postura del espadachín, Salvatore Donnie. Al igual que el estilo de bateo péndulo o el terreno de juego de tornado, estos eran esencialmente formas originales alcanzadas por los genios que eran sometidos a niveles inalcanzables de entrenamiento. No voy a ser capaz de mantenerme esquivando ese ataque por mucho tiempo, Godot creía con certeza. Mientras tanto, Donnie casualmente caminaba hacia los restos del Castello Sforzesco. El histórico edificio acababa de ser pulverizado por el jabalí. A pesar que su forma original ya no estaba, no había sido literalmente pulverizado en polvo. Los muros del castillo se habían derrumbado y la torre central fue derrocada espectacularmente, pero los restos aún insinuaban hacia un antiguo esplendor del castillo. En cualquier caso, Donnie comenzó a hablar delante de las ruinas, medio destrozadas. Tú ya has mostrado tu autoridad, por lo que deja que te muestre la mía. Yo por el presente juro, prohíbo la existencia de cosas que no pueda cortar. Murmurando tranquilamente. Al mismo tiempo, un aterrador poder mágico estalló desde el brazo derecho de Donnie. Godot se quedó atónito sin palabras. El brazo derecho descubierto del hombre guapo rubio con la camiseta de manga corta se había vuelto plata. Plata brillante. No era una especie de recubrimiento pintado. Increíblemente, el brazo de Donnie se había convertido en una escultura de plata. Esta espada es la espada que corta a través de toda la existencia. Es decir, la espada invencible. Godot, esta es mi autoridad. Sin mera declaración, estas palabras de hechizo controlaron el poder mágico. Haciendo uso de su brazo de plata derecha, Donnie atravesó el muro de Castello Sforzesco con su larga espada. Al instante, la autoridad de Salvatore Donnie se activó. El poder mágico fluía desde el brazo derecho de Donnie a la espada y luego a la media pared del arruinado castillo. Corte, 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 corte. Una escena más extraordinaria. Con un solo empuje de la hoja en la pared acompañado por un sonido metálico, el medio castillo destrozado fue instantáneamente tallado por innumerables cortes. Estos cortes de espada probablemente se contaban por cientos y uno podía contarlos. Pero la oportunidad de hacerlo ya había pasado. Tallado por innumerables senderos de espada, el medio destrozado Castello Sforzesco procedió a desmoronarse y colapsar. No, se pulverizó.
Minúsculamente, se desmoronó en pedazos, el corte al tamaño de guijarros. La autoridad de Salvatore Doni de la espada mágica podría cortar todo. Al darse cuenta de eso, Godot jadeó sin aliento. Un solo golpe de la espada había recortado un castillo en pequeños pedazos. Golpeado por un ataque de ese tipo, el cuerpo ridículamente robusto incluso de un campeón se cortaría limpiamente por la mitad, o moriría al ser cortado en cubitos y descuartizado. Dada la situación de Godot, otro tema problemático fue saliendo a la superficie. En realidad, Godot había estado contemplando en secreto tan pronto como vio las habilidades con la espada de Doni, mientras que él podría activar la encarnación del camello, debía ser capaz de encontrar una manera de luchar en igualdad de condiciones. La capacidad de combate ridícula del camello incluso ganó una lucha contra los tigres devoradores de hombres. El uso de esta encarnación requería lesiones pesadas en primer lugar. Pero espada mágica de Doni verdaderamente pertenecía en el reino de un solo golpe, mata al instante. Si trataba de tomar un golpe utilizando el camello, Kusanagi Godot moriría al instante en el acto. En cualquier caso, basándose en la super recuperación del carnero, también sería sin sentido. Godot temblaba cuando Doni se acercó rápidamente. Sus pasos eran verdaderamente ligeros y fugaces. Debido al ritmo excepcionalmente rápido de su oponente, Godot reaccionó un instante demasiado lento. En el momento en que se dio cuenta, ya estaba dentro del rango de ataque de la espada de Doni. Entonces la espada desapareció. Esa gran espada de un calor similar a la calina. ¿Ya era demasiado tarde para que Godot esquivara? ¿Sería todo de nuevo? No, quedaba el raptor, que había utilizado para oponerse a un rayo de Melad. Solo se podía usar cuando se le acercaba un ataque de súper alta velocidad, la encarnación de la velocidad de Dios. La visión, los sentidos y los pensamientos de Godot al instante se aceleraron. Por el contrario, todo en los alrededores se desaceleró. Gracias a eso, Godot finalmente fue capaz de ver el movimiento de la espada de Doni. El espadachín rubio intentaba un golpe inclinado hacia arriba, hacia el hombro. Basándose en la velocidad divina del raptor, Godot dio un paso hacia un lado para evitar el ataque, tal como correspondía al estado de superaceleración. Y pensar que fue capaz de esquivarlo de manera segura. Godot procedió a enviar un puñetazo hacia el pecho de Doni con su puño derecho. A pesar de que se trataba de una pelea entre un aficionado y un maestro de la espada, dada una diferencia tan grande en la velocidad, debía ser capaz de atacar con impunidad, no. Pensando en eso cuando atacó, Godot fue recibido con gran sorpresa en su lugar. El puño que debería haberse aplastado en el pecho de Doni se desvió en gran medida a la derecha, golpeando el aire. Él había juzgado mal completamente las cosas visualmente. Además, Doni le dijo al sorprendido Godot: tu autoridad es bastante interesante. No solo puedes convocar a una bestia divina, sino que también te permite una aceleración similar a Alec. Aparentemente hay restricciones, pero sí se te permite hacer muchas cosas diferentes. Doni parecía haber descubierto lo que Godot había hecho. Él sonrió tontamente mientras que hablaba. Su voz sonó como un grito desde una gran distancia. Un sonido bastante increíble. Pero es demasiado malo para ti, si la velocidad es todo lo que tienes, puedo ver fácilmente a través de ella. ¿Qué? Godot se estremeció al verlo hablar tan tranquilamente. Una forma un poco especial de entrenamiento de mi visión. Miro fijamente la caída del agua de lluvia y me centro en una sola gota. Una vez hecho esto, el corte viene después. Si puedo cortar la gotita dirigida limpiamente en dos, apruebo. Godot estaba sin habla por esta descripción que sonaba como si viniera de alguna novela de maestro de la espada. Sin embargo, sus instintos le dijeron que no era mentira. Dado el monstruo aquí, era sin duda posible. Ten cuidado. Este tipo de visión, creo que se llama el secreto de los ojos de la mente en las novelas de artes marciales chinas. Lo dominé por mi cuenta, así que no estoy muy seguro. Sin embargo, siempre y cuando sé que el concepto clave es el de cortar un objetivo con la mayor brevedad posible de oscilación con la espada, es posible hacerlo con ese tipo de sentimiento. Doni sonrió alegremente mientras que empujaba su sencilla espada. Desde la visión de Godot, este impulso era completamente increíble. Justo cuando parecía que estaba a punto de hacer un empuje, en el instante siguiente, Doni ya había entrado en la postura de terminar el movimiento de empuje. Era como ver la reproducción en un rápido avance. Esto tenía como objetivo el centro del cuerpo de Godot, un empuje que atacó su pecho. Usando la velocidad divina, Godot lo esquivó hacia un lado, tratando de evadirlo a toda velocidad. Sin embargo, fue un poco demasiado tarde. La hoja de la espada ya había alcanzado el costado del abdomen de Godot, perforando ligeramente. En condiciones normales, esto no sería más que un simple rasguño. Sin embargo, el poder de la espada mágica infundida en la hoja penetró el flanco derecho de Godot. ¡Bu! Esfuerzo supremo. La sangre brotaba con un dolor tan intenso que estalló desde todo el costado de su abdomen. Cuando Godot gimió dolorosamente, Doni habló como si nada hubiera pasado. Si solo hubiera cortado más limpiamente, te hubiera cortado en pedazos directamente. Oh, qué pena. Pero no voy a perder la próxima vez. En otras palabras,
Él estaba seguro de que no perdería de nuevo la confianza para cortar a través de la velocidad divina. En el instante en que Godot se dio cuenta de eso, él tomó su decisión. Seguir luchando como esto solo conduciría a la muerte por el corte. Él no podría sobrevivir a menos que hiciera uso de su ventaja de la velocidad divina de una manera diferente. Soportando el intenso dolor, Godot corrió a toda velocidad. Sin preocuparse de que él estaba presentando su huida de vuelta al oponente, Godot corrió tan rápido como pudo. A pesar de que la figura de Donnie era aterradora, Godot no estaba obligado a defenderse ya que solo se retrasaría a sí mismo. Para sobrevivir, Godot siguió corriendo sin siquiera mirar atrás. Retirarse para reagruparse mientras que todavía hay una oportunidad de escape. ¡Qué excelentes instintos! En lugar de una cuidadosa consideración de la situación, hueles el flujo de la victoria. Después de alabar los instintos de su oponente con respecto al rumbo de la batalla, Donnie apuñaló su espada en el suelo. Él no tenía la intención de seguirle de inmediato. Dado el tipo de velocidad extrema equivalente a un rayo, el exceso de velocidad era imposible de sostener indefinidamente. Más pronto o más tarde, sería obligado a reducir la velocidad. Simplemente dejaré que esas personas de la Cruz de Cobre Negra lo persigan por ahora. Eso no era más que la conclusión de la primera ronda, pero al menos ofreció la alegría de la batalla. O más bien, sería mejor decir que el verdadero duelo comienza aquí. Donnie retorció naturalmente las comisuras de sus labios. Parte 4. Por lo tanto, la primera ronda es abrumadoramente la victoria de Sir Salvatore. Después de ver la cara de los dos reyes por la televisión, Clarence sacó su teléfono celular. Al parecer recibió un texto. Mirando a la pequeña pantalla LCD, se quejó. ¿Qué pasa? Un informe de los caballeros en el parque. Sir Salvatore ha emitido órdenes de, sigan la pista de Kusanagi Godot. Vamos, ese rey voluntarioso hace lo que quiere. Gantz murmuró después de enterarse de la situación. Ya es hora de que nos dirijamos a la escena. La localización de un rey demonio herido podría ser peligrosa. No es tan diferente de las bestias salvajes que son más mortales cuando al ser cazadas están lesionadas. Los caballeros ordinarios deben mantener su distancia, según se proceda. Mientras que los dos colegas discutieron la situación, Erika no se unió. En cambio, ella estaba inmersa en sus propios pensamientos. Godot, tienes muy mala suerte. Realmente no haces caso. La situación parecía sombría. Sin embargo, Erika mantuvo una expresión tranquila. Si ella fuera a revelar sus emociones como un libro abierto, sería impropio para una dama. Ya te advertí de manera explícita. Pero me ignoraste e incluso viniste a Milán. Realmente te has hecho un completo tonto de ti mismo esta vez. Las palabras duras y poco elegantes se arremolinaban dentro de la mente de Erika. Con un autocontrol perfecto, se abstuvo de hablar sus pensamientos en voz alta. La llegada de Godot en Milán estaba causándole una gran cantidad de problemas a la Cruz de Cobre Negra. De hecho, si un poco más de tiempo fuera comprado, tan pronto como Andrea Rivera fuera localizado y rescatado, podría reincorporarse a sus funciones como acompañante de Salvatore Donnie. Luego, una vez Donnie tuviera suficiente de su travesura, Erika debía ser capaz de recuperar su libertad. Pero Godot había frustrado este plan. Él es realmente un bloque denso de madera. Debido al secreto de sumario del Campione, los eventos en Sicilia, afortunadamente se mantuvieron sin publicidad. Perfecto. Nuestra relación termina hoy. Yo no voy a tratar con una persona tan tonta por más tiempo. Después de todo, ser cortado por Sir Salvatore no es diferente de estar muerto. Sí, que así sea, solo la muerte le espera. La hoja ejercida por Salvatore Donnie era verdaderamente una espada mágica. Incluso cuando no podía cortar a un oponente en dos, infligía heridas mágicas que no podían curarse fácilmente. Además, puesto que Godot ya había utilizado la encarnación del Raptor, iba a sufrir el contragolpe como la última vez. Luego, después de eso, su único destino sería una muerte lamentable como la de un perro. Sin lugar a dudas, la muerte. Solo la muerte se extendía ante Kusanagi Godot. En el instante en que llegó a esta cierta conclusión, Erika se asustó a sí misma. Su pecho se tensó como si algo estuviera tirando en tensión, mientras que su estómago se sintió invadido por la helada frialdad, una increíble sensación. La paliza en su pecho se aceleró enormemente. Al igual que una alarma de incendio, su corazón latía con fuerza sin parar. Él iba a morir, ¿verdad? Incluso si la encarnación del carnero lo salvara de la crisis actual, iba a permanecer inconsciente durante quién sabe cuántas horas. Una vez que se descubriera, ya sería. Hey Erika, no estuviste en compañía del rey japonés durante algún tiempo. La voz de Gantz hizo a Erika saltar de sorpresa. Naturalmente, mostrando comprensión de sus palabras, no había nada de qué enorgullecerse. En cambio, ella simplemente levantó una ceja con gracia, haciendo una cara que expresaba, ¿qué estás hablando? Que totalmente sin corazón, ¿no podrías decir algo sobre el que es tu camarada y pedirnos que le ofrezcamos un poco de ayuda o algo así? Cuida tus palabras, Genaro. Clarence le regañó en silencio. El señor Salvatore solo deriva su excusa conveniente como resultado de que Nuestra Señora ayudara a Kusanagi Godot en Cerdeña y Sicilia.
Eso es cierto, supongo. Desde que Sir Salvatore ya es hostil hacia él, ya no podemos cooperar con Su Alteza el Séptimo Rey Demonio. Para nuestra Cruz de Cobre Negra, el curso de acción más apropiado es, dicho esto, Clarence puso su mano en su cuello e hizo un gesto de corte. Kusanagi Godou será asesinado por la espada de Sir Salvatore. Antes de que el conflicto se intensifique más, si pudiera morir sin una queja, sería lo mejor. Sonaba como si estuviera analizando un juego de ajedrez. Erika estuvo de acuerdo por completo. Sí, sería lo mejor. Por Erika y la Cruz de Cobre Negra, la existencia de Kusanagi Godou era simplemente un estorbo. A pesar de que podía ser el rey, era un japonés que vivía lejos de Italia. Por otra parte, no tenía intención de aceptar la servidumbre y la lealtad de los demás. Precisamente por eso, no había nada que ganar, no importa cuánto se dedicara a él. Por no hablar que estaba el rey de espadas en las proximidades. La evaluación de Clarence era totalmente correcta, razonable y más convincente que cualquier otra cosa. La verdad era tan obvia. ¿Pero por qué? Erika lo encontró bastante extraño. Una vez más, sintió un nudo en el pecho, como si estuviera a punto de enfrentar algún tipo de tragedia insoportable. Pero ese rey es japonés. Japonés, yo. Por otra parte, Gantz parecía estar objetando extrañamente. Para mí, Japón es una tierra sagrada para la peregrinación. Bueno, de hecho, resulta que tengo algunos DVD conmigo, ¿conoces el anime? Eso sí que es magia de verdad. Estas obras nos pueden enseñar a los adultos de que su valor siempre debe ser atemperado con gentileza. Va a transformar su propio ser. No estoy totalmente de humor para dibujos animados japoneses de niños. Sí, lo mismo aquí. Erika declaró con frialdad y dejó su asiento. ¿A dónde vas, mi señora? Me siento un poco mal, así que voy a volver a mi habitación para continuar mi prisión allí. Claramente, no hay emergencia que requiera mi presencia. No lo llames prisión, como si te estuviéramos dando un mal rato. Gantz frunció el ceño mientras que Clarence simplemente se encogió de hombros sin ofenderse. Sin nadie en su camino, Erika salió de la sala de estar. Originalmente, Erika estaba de hecho en una posición que requería vigilancia. A fin de cuentas, ella fue quien acompañó a Kusanagi Godou por más tiempo, jugando el papel de su apoyo. Existía la posibilidad de que ella extendiera una mano hacia Kusanagi Godou en su tiempo desesperado de necesidad, era natural que los demás pensaran en eso. Pero en realidad, los colegas de Erika la dejaron sola. Indudablemente. A diferencia de Salvatore Doni, ningún beneficio podría ser adquirido en Kusanagi Godou. Erika no podía ser clara en eso era lo que debía haber pensado. Erika vagó sin rumbo y se encontró en el vestíbulo de la planta baja del edificio de la sede. En el pasado, ella siempre salía de su casa a dar un paseo y luego llamaba a alguien para que la recogiera. Pero por alguna razón no lo hizo hoy. Al salir del edificio, comenzó a pasear casualmente junto al distrito de la oficina de Milán. Milán. En el camino, Erika saltó de miedo muchas veces cada vez que un oriental de pelo negro pasaba junto a ella. Estaba claro que no podría haber sido el joven, pero se sentía obligada a comprobar el rostro de la persona cada vez. Reuniendo su enfoque, Erika sacó un determinado objeto. Solo en caso de emergencias, había reunido esto en la mansión de Zamparini y guardado en un frasco de vidrio. Con esto, podría rastrear la ubicación de ¿A dónde vas, Erika Blandelli? Una voz familiar. Ella se dio la vuelta para encontrar a un hombre alto de pie ante ella. Un hombre guapo con los contornos faciales bien definidos y un cuerpo musculoso que recordaba a la estatua de David. Usando un traje formal desabrochado, este hombre se llamaba Paolo Blandelli, el tutor legal de Erika y comandante en jefe de la Cruz de Cobre Negra. Ya he mencionado esto antes. Tú eres nuestro preciado tesoro, te mantendrás inevitablemente en el pináculo de nuestra asociación. Sí, lo recuerdo, tío. Se podría describir esto como una conversación entre tío y sobrina, excepto con un poco de demasiadas posturas. Durante mucho tiempo, las interacciones cotidianas de Erika con su tío se habían convertido en un hábito como una escena ensayada. Los dos abandonaron las calles principales bulliciosas de Milán y llegaron a un parque cercano para hablar. Una cosa más. A pesar de que esto va sin decirlo, eres equivalente a una hija real para mí. Es solo que me gustaría ser un poco menos joven si me llamara tu padre. A pesar de empujar claramente los 40, Paolo aún casualmente se declaró joven. Altruista y noble de espíritu como fuera, esto era un área en que mostraba especial obstinación. Sin embargo, esta faceta del tío heroico siempre había hecho a Erika formar una sonrisa. Sí, creo que es todo gracias al amor y edificación del tío que me permitió llegar a ser la persona que soy hoy en día. Si lo dices de esa manera, incluso alguien como yo estaría demasiado lleno de mí mismo. Por cierto, Erika, mirando como eres ahora, realmente me recuerdas a mí mismo hace más de una década. Bueno, cuando el tío era más joven, es decir,
durante sus días como un joven. Yo soy lo suficientemente joven, así que nada te impide llamarme un joven. Espero que te des cuenta de eso en algunos días. De todos modos, basta con eso. Erika simplemente expresó aquiescencia. Paolo continuó, en aquel entonces, yo todavía era un mocoso imprudente con exceso de confianza en mis propias habilidades. Solo aprendí mi lección durante una visita casual a Inglaterra cuando me vi envuelto en dificultades y carga innecesaria. La dificultad que sufrió allí fue el príncipe Alec. Las batallas mortales legendarias eran innumerables, entre las experiencias de Paolo Blandelli en el menor día pasado. Lo más probable es que se refería al incidente, debut del rey demonio, del entonces 16 años de edad, príncipe negro Alec de Inglaterra, Alexandre Gascoigne. Había cruzado espadas con el príncipe negro por sí mismo, así como su mano derecha, Siriseman. Se llegó a decir que Paolo luchó contra una bestia demoníaca primordial que el príncipe negro había despertado, y se paró como chivo expiatorio del príncipe negro para cuidar de un demonio femenino que se dirigía al rey demonio. El renombre actual del tío Paolo se logró a través de sobrevivir innumerables batallas mortales. Ah, sí, es cierto. Francamente hablando, si se me da a elegir prefiero no tratar con ese tipo de hombre que trae caos al mundo. En todos los casos, por el tiempo que me di cuenta, ya estaba envuelto en las conmociones causadas por Alec. Bueno, los problemas causados por una princesa en particular, había un pequeño número de las mismas. Acontecimientos distantes en el pasado. Esa fue la razón por la que el tío detuvo poco a poco el respeto hacia la princesa que era conocida como la mujer de la nobleza más exaltada. Me di cuenta a través de esos años de experiencia. Qué terrible en el carácter, la forma problemática e intencional en cómo son estos campeones. Pero debido a mi contacto frecuente con estas existencias anormales, tal vez he perdido un sentido equilibrado de juicio. Erika miró ampliamente en respuesta a esta rara historia de sus días de su juventud. El tío no era un hombre al que le gustaba alardear de sus gloriosas hazañas. En particular, él siempre había guardado silencio sobre sus días pasados en oposición al príncipe negro Alec. A pesar de que Erika sintió que estaba siendo modesto, parecía que podría haber otras razones también. Erika, déjame ser sincero contigo. Tú eres muy preciosa para mí, ya sea personal o para la organización. No tengo ningún deseo de que sufras por el lado de esos monstruos no razonables. Es suficiente para mí solo soportar ese tipo de dificultades. El tío miró a Erika mientras hablaba. Si es posible, espero que no vaya a tener que recurrir a la fuerza con el fin de hacer el papel de padre insensible terco. Oh, estás hablando como si estuviera a punto de abandonarte, tío. Si me equivoco, acaba tratando todo lo que dije como una broma, sin embargo, no puedo dejar de sentirlo, dada la situación. ¿Y cuál es la verdad real? ¿Así que eso es lo que está pasando? Erika no podía encontrar las palabras para responder. Ella todavía era Erika Blandelli, impecable en ambas elegantes maneras de hablar y habilidades de conversación con fluidez, aparentemente llena de talento desde el día en que nació. Erika estaba increíblemente en una pérdida para las palabras de una vez, ella se quedó en silencio. Dada su inteligencia y elocuencia, debería ser una cuestión simple para que entiendas lo que estoy diciendo. Jo. Su tío suspiró. Ciertamente. Era una verdad clara y simple. Erika debía elegir al rey, más próximo a la cruz de cobre negra, Salvatore Doni, y abandonar al joven rey del este de Asia cuyo futuro era incierto. Sin embargo, a pesar de que era obvio, a pesar de su corto tiempo juntos, tan efímero como chispas, todavía podía recordar vívidamente todos los días que pasó con el joven. Todo lo que pasó desde el día en que se conocieron hasta este punto. Tales como el rastreo del caudillo oriental, luchando contra el rey divino fenicio, toda la historia pasó ante sus ojos como imágenes caleidoscópicas. Erika respiró hondo y exhaló. Ella volvió a despertar su espíritu indomable original y glamour. Llevando la cabeza en alto, ella orgullosamente barrió su mano a través de su brillante pelo rubio teñido de rojo, por su ropa. Erika Blandelli siempre debía ser más hermosa y llamativa que nadie. Por su propio bien, y por mucho que ella deseaba negarlo, por causa de aquel joven también. Sí. Entiendo totalmente lo que tengo que hacer. Sin embargo, no lo puedo evitar a pesar de todo, tengo que ir a su lado. Una declaración resuelta. Yo no entiendo muy bien la razón, pero quiero ayudarlo. Aunque estas emociones sin sentido me afligen así, siguen siendo mis auténticos sentimientos. Incluso si me das una orden directa, tío, no me puedes obligar a abandonar mis sentimientos. Razone. Estoy seguro de que ya lo sabes muy bien. ¿Cómo puedo saberlo si no lo dices, tío? ¿Qué es eso?
Tu actual actitud habla más que las palabras. Ahora que lo pienso, yo nunca he tenido este tipo de conversación familiar contigo en relación con este tema. Es un poco más tarde y probablemente me he vuelto demasiado cansado para escuchar. Está hablando como si estuviera enfermo o algo así. Eso es bastante impropio si usted se considera un caballero. Erika se dio la vuelta y se burló pretenciosamente cínicamente. Bueno, para ser honesta, no es como si no me he dado cuenta de lo que el tío Tema se refería. De hecho, yo puedo pensar en todo tipo de cosas que conlleva la conversación, pero admitirlo sería demasiado embarazoso. Por lo tanto, Erika fingió que estaba completamente inconsciente. En cualquier caso, me uniré a la facción de Kusanagi Godou. Desde que estoy haciendo eso, supongo que no hay lugar para que me quede dentro de la cruz de cobre negra, punto. Usando la convocación de magia, Erika llamó a su amada prenda. Era una capa corta con rayas rojas rectas contra un fondo negro. Esta sobreveste le era otorgada únicamente a grandes caballeros. Llevaba la magia de protección que confería la defensa de potencia equivalente a la armadura. Pero lo más importante de todo eran sus colores, rosonero, de color rojo y negro. Los usos de los colores de la asociación muestran lealtad sin ambigüedades. Para un gran caballero, esta capa era equivalente a una bandera en lo alto del campo de batalla. Por la presente, devuelvo esto, la marca de rosonero que me otorgó personalmente. Le ruego la acepte, tío. Esto muy bien podría ser mi último adiós, pero, aún así, tengo que ir. Con un solo movimiento galante arrojó lejos la capa que había llevado durante tantos años. Tan pronto como vio a su tío atraparla, Erika giró rápidamente y comenzó a alejarse. Ella ni siquiera miró atrás una vez. El tío que dijo que iba a retenerla, por la fuerza, no la siguió a través de su advertencia. Después de todo, él era el que viajó desde Italia a Inglaterra muchas veces, teniendo en las peticiones de la princesa Alice como un caballero, valerosamente luchando contra el príncipe negro en repetidas ocasiones, el único Paolo Blandelli. Lo más probable es que él fuera el que entendía mejor los sentimientos de Erika. Erika continuó marchando hacia adelante. Como era de esperar, una voz para llamarle a su espalda no apareció.